dos clases, a lo que me Ya. estás comentando, ¿no? Porque a no va 2 factores más, vamos a tener que llevar quizá un día más. Porque yo le estaba previendo, quizás hasta el jueves podríamos haber terminado, pero cuando ya no va, sería hasta el viernes. Me dijeron el 28 es el examen de ustedes, ¿verdad? No, te cuento que es el 26 por el momento. Está. Ah, ya. Entonces, avancemos nomás hasta, si se tiene que pasar sábado más y si puedes, pucha, lo hacemos nomás. Claro, Pucha, estamos no, bien, bien nerviosos y estresados, pero hagamos nomás todo lo que se pueda. ya. Entonces, no te dijeron nada más, Samuel, o no me acuerdo quiénes más son. Sí, no sé si Samuel está junto con Esther en el mismo examen, pero no me ha contestado, le he escrito ahorita. Avanzaremos nomás, como es pruebas de hipótesis, no creo que se haga mucho problema porque ya tienen la clase principal que era. Sí, Ujú. exacto. De todas maneras, si lo pueden grabar y se lo pasan también, o sea, muy fácil para ellos, ¿no? Para que Sí, no haya no, no ninguna. pasa nada. Igual de Ya, las presentaciones son bien claras, ¿no? No te preocupes, yo ya les he dicho que les iba a mandar las presentaciones una vez terminado. sí, ya, está bien. Entonces, voy a compartir directamente Ya, pantalla, ¿sí? gracias. Bien. Entonces, hemos visto en sí hasta el momento casi todos los tipos de casos para pruebas de hipótesis. Nos faltan dos, ¿sí? Uno es justamente este, el número 26 y el otro el 30. Lo vamos a ver, lo vamos a resolver completo. Se van a dar cuenta, sigue los mismos procedimientos de los anteriores ejercicios, solo que van a modificarse sus pruebas de hipótesis y su estadístico de prueba, ¿no? Que siempre varía y algunas otras circunstancias. Después, no. Entonces, primeramente me dice, ¿no? La tabla siguiente muestra los números de roturas de hilo por 45.40 kilogramos, correspondiente a los diferentes enlaces por cada 2.54 centímetros. Es significativa la diferencia entre las varianzas UC, alfa y te da, ¿no? Entonces, te dice, hay dos tipos de enlaces con sus respectivas muestras de ruptura, ¿no? Sus respectivas muestras de ruptura. Pero hay dos tipos de enlace, ¿no? Un enlace de 1.69 y el otro enlace de 1.78. ¿Sí? Todo esto es sobre 9.54 centímetros y lo demás, ¿no? Pero son dos tipos de enlaces que se tienen, ¿sí? Dos tipos de enlaces por cada 2.54 centímetros. ¿Sí? Tienes estos dos tipos de enlaces, al igual que la última clase que hemos llevado, o la antepenúltima, no recuerdo bien si en la primera, no, en la última siempre fue. ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos este tipo de tablas? Lo primero que debemos de hallar el tamaño de muestra para cada tipo de enlace. Luego yo debo de hallar su respectiva desviación estándar muestral y su respectiva varianza. Entonces, por favor, ustedes hállenme para cada una de estos enlaces presentes, ¿sí? Ahí lo tengo, ¿sí? Entonces, los datos respectivos voy a sacar de esto, ¿no? Los datos necesarios voy a extraerlo de esta forma. ¿Cuántas muestras son? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, veo también, o sea, filas están, entonces claramente es 8 para cada tipo de enlace, ¿verdad? Entonces, 8 es el tamaño de muestra para el enlace de 1.69 y 8 también es para el enlace de 1.70. Entonces, sus medias ustedes ya saben, ¿no? A la calculadora ingresan y meditan. En el primero me sale 10,3 la media 10.3 está bien. y el otro me sale 3,69 redondeado. Ya, está bien. La desviación. Sí, la varianza ahora, ¿no? S al cuadrado. Así, ¿verdad?
Los demás chicos, en verdad, a corroborar los datos. Del siguiente me sale a mí la media, sería 8.93. 8.93, ¿está bien? Desviación y sus varianzas, ¿no? Sí, por favor. Y lo que sería el otro dato sería 1.54. 54 desviación y su varianza, más por favor. Sí, varianza. Es sencillo, ¿no? La varianza S de La Y. varianza de X es 13,61. 13.61. Ahora la varianza de Y. 2.37. 2,37, correcto. 2.37. Está bien, gracias. Entonces está ahí, tengo los datos necesarios, ¿no? Como siempre les he dicho, cada vez por eso que vean este tipo de circunstancias, ya ni lo piensen, no metan directamente los resultados y hayan los respectivos datos que siempre se extrae de este tipo de muestras. ¿Sí? Entonces, me dicen, ¿no? En la pregunta, ¿es significativa la diferencia? Pues acá me está pidiendo una prueba de diferencia entre las varianzas. Entonces, yo voy a tener dos pruebas de hipótesis, las cuales debo de plantearlas de la siguiente forma. Diferencia, nuevamente, ¿no? ¿Qué tipo de desigualdad debo de manejar? Siempre es esta que es diferente, ¿no? ¿Diferencia entre qué? Entre las varianzas, o sea, está haciendo la comparación de sus varianzas de esta con esta. Entonces, se van a dar por eso rápidamente cuenta a qué hace referencia. Acá me está especificando claramente varianzas. En los anteriores ejercicios que hemos nosotros resuelto, esta era de nuestra segunda clase, fíjense, acá solo me decía la diferencia de, acá, ¿no? Diferencia real en la resistencia de dos marcas. O sea, me hablaba de la comparación de esta fábrica con esta otra fábrica, nada más, pero no me mencionaba en ningún momento si tenía que ser varianza o desviación. Y eso es lo bonito, ¿sí? Lo bonito de este tipo de ejercicios. Cuando yo tengo, por ejemplo, acá, me especificaba siempre que era varianza, ¿verdad? Fíjense, varianza, varianza. Y acá era, es mucho más bonito. ¿Por qué? Porque te dice claramente entre varianzas. O sea, tiene que haber diferencia entre varianzas. Si va a querer entre desviaciones, pues también te va a mencionar entre desviaciones, ¿sí? Entonces, varianzas. Varianza de la poblacional de X o de este enlace. Voy a poner para determinarlo. Y en comparación con la otra, ¿no? Para ambos casos, lo mismo. Para ambas hipótesis se deben de plantear de la misma forma. Entonces, vengo acá. Este siempre maneja la igualdad. Entonces, el diferente claramente en la alterna. Siguiente, nivel de significancia. Eso me da como dato 0.05. Okay. Tercer paso, estadístico. ¿Sí? Estadístico de prueba. Bien. Estadístico de prueba, ¿o qué fórmula voy a usar? Entonces, entre estas dos planteamientos de hipótesis, fíjense, me dice es la comparación de dos varianzas. ¿Qué distribución trabaja con dos varianzas poblacionales? Las únicas que trabajan con varianzas es chi cuadrado o Fisher, ¿verdad? Pero, ¿qué les diferencia a chi cuadrado de Fisher? Porque el chi cuadrado trabaja solo con una varianza y esta otra, sin embargo, trabaja con dos, ya sea dos poblaciones o dos muestras, ¿verdad? O dos muestras donde te indica que estudia dos varianzas. También puede estudiar sus respectivas desviaciones. Ahí se van a dar cuenta cuál usar. Acá entonces yo voy a usar la Fisher. Donde la Fisher me dice es S de X al cuadrado, la varianza muestral, todo esto dividido entre la varianza muestral de Y
y multiplicado todo esto por la varianza de y al cuadrado, varianza de x al cuadrado. Entonces, de esta forma es cuando yo aplico ley de medios por medios, extremos con extremos. Bueno, se tiene esto. Tienes estos dos datos de varianza. ¿Qué es lo que te falta? Las varianzas poblacionales o esta división o razón de varianzas poblacionales. ¿De dónde siempre les mencioné que extraigan esto? De la hipótesis nula. Si ustedes observan, yo despejo, ¿no? Despejo esta varianza de x, quiero pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar, chicos? Va a pasar dividiendo. Si yo divido entonces la varianza de y dividido entre la varianza de x, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda, chicos? 1. 1, ¿no? Es división. División, entonces yo tengo esta varianza de y dividido entre la varianza de x, me queda 1. Estoy despejando, una simple ecuación, despejo. Entonces, generalmente, este siempre va a ser 1. A menos que te diga, ¿no? La diferencia o la razón de estas dos varianzas es igual a 3.2, pero no, a ustedes no les da esa complicación el doctor, pues no va a haber ese tipo de circunstancias, ¿sí? Presentes en su examen al menos, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula o el estadístico de prueba que voy a usar. Paso 4. Región crítica. ¿O qué gráfica va a tener? ¿No? Es distribución Fisher. Entonces, la distribución Fisher, yo debo de recordar, es una campanita de Gauss asimétrica. De esta forma. Fisher, desde 0 a infinito positivo, me indica que yo debo de siempre observar la hipótesis alterna, es diferente. Cuando tengo diferente, ¿yo qué tipo de gráfica tengo con regiones de rechazo? Bilateral, ¿verdad? A ambos lados. Entonces, voy a tener a este lado y a este otro extremo. Mi región de rechazo se encuentra en ambos extremos. Ahí es. Donde esto es alfa medios, 1 menos alfa. Entonces, alfa medios. Si yo divido 0.05 en dividido entre 2, nuevamente no, 0.25 es como... Esto si te da 0.05 es medio que ya hemos hecho bastantes ejercicios, entonces ya he sabido, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, 1 menos alfa, 0.95. Bien. Yo quiero hallar ¿qué? Quiero hallar el Fisher 1 y Fisher 2. Quiero hallar estos dos puntos. Lo pongo de esa forma, ¿por qué? Porque son dos puntos diferentes, ¿no? No es una campanita de Gauss simétrica como la distribución normal o la T de Sturm. Entonces, necesariamente voy a tener que hallar dos puntos diferentes. Para ello, yo necesito los grados de libertad 1 y grados de libertad 2, ¿verdad? Son 2 grados de libertad. Grados de libertad 1 me dice es n menos 1. Grados de libertad 2 es m menos 1. Entonces, me indica, ¿no? N menos 1, ¿cuánto es? N, 8. M, 8. Ambos tienen el mismo tamaño de muestra. 8, 8 menos 1, 1. Entonces, ¿cuánto me da? 7. Para ambos me da 7, ¿no? Entonces, yo hallo la probabilidad de que Fisher sea menor o igual. Siempre primero me van a hallar el del Fisher 2 o el punto mayor. No me hallen jamás el más pequeño, ¿sí? El punto más pequeño jamás me van a hallar. Siempre primero inicio con el Fisher 2 porque es el punto más grande, ¿sí? Entonces, esto me indica que va a ser de cuánto. Dígame, chicos, su probabilidad, ¿de cuánto es? Acá tengo, ¿no? Fisher 2, todo lo que es menor. 0.975, ¿no? Exacto. 0.975. Ahí lo tengo. Entonces, con esta probabilidad y estos 2 grados de libertad, yo quiero hallar Fisher 2. ¿Cuánto es Fisher 2?
Entonces voy a ir a mi tabla de distribución Fisher. Acá lo tengo. ¿Sí? Entonces, grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a poner así, ¿sí? Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo necesito hasta el 7. Entonces, este es el 6 y este es el 7. ¿Sí? Este último es el 7. Entonces me dice 7 grados de libertad en 1. 7 grados de libertad, porque acá, ojo, no olviden, acá están los grados de libertad 1 y acá están los grados de libertad 2. Entonces, 7 grados de libertad 1 y 7 grados de libertad en 2. ¿Con cuánto de probabilidad? De 0.975. ¿Cuál es esa probabilidad? Es justamente esta, ¿no? Entonces, ingreso a mis datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Ingreso a los datos, ¿no? Fila y columna. Claramente el dato es este, de 4.99. Entonces, Fisher 2 me indica que es de 4.99. Ustedes que ya lo tienen en físico, sus tablas, se les va a hacer más rápido y más fácil, ¿no? Yo lastimosamente tipo echado y todo lo demás, espero se pueda comprender, ¿sí? 4.99 me indica que es este punto 2. Para hallar el Fisher 1, ¿qué debo de hacer? Me dice que los grados de libertad cambian, ¿verdad? Me dice grados de libertad 1', yo lo llamo, y grados de libertad 2'. Me indica que va a ser de esta forma. Me dice los grados de libertad 1' va a ser igual a los grados de libertad 2. Y los grados de libertad 2' es grados de libertad 1. Entonces, ¿qué sucede en nuestro caso? Es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es el mismo. Si fuese diferente, pongámosle que este sea 6, ¿no? N fuese 6. ¿Cuánto me daría para grados de libertad 1? Me daría 5. Para el otro me daría 7. Entonces, ¿qué sucedería? Entonces, me dice acá, tienes que intercambiar, ¿verdad? Los grados de libertad intercambio. Y grados de libertad 1, en vez de ser 7, debería de ser 5. 5 y el otro 7. Entonces, van a tener mucho cuidado, por favor. Si es que no se tiene el mismo tamaño de muestra en ambos casos, ¿sí? En ambas muestras. ¿Por qué? Porque luego yo tengo que hallar nuevamente la probabilidad de que Fisher es menor o igual a un Fisher prima. Donde este Fisher prima siempre va a ser a la misma probabilidad del Fisher 2. ¿Cuánto es de Fisher 2? Es de 0.975. Entonces, estos dos son siempre iguales y siempre va a ser a su misma probabilidad del Fisher 2. Siempre va a ser igual. ¿Qué hago? Ingreso a tablas. Fisher prima, ¿cuánto me va a dar? Sucede esto, ¿no? Fíjense, grados de libertad 1 y 2 es 7. Acá está cambiando los grados de libertad. No, sigue siendo en ambos 7. La probabilidad está cambiando con el Fisher 2 tampoco. Entonces, ¿cuánto es? Es de 4.99. Eso es lo interesante acá, chicos. Sucede que cuando el tamaño de muestra es igual en ambas muestras, es el mismo tamaño en ambas muestras, la probabilidad siempre va a ser la misma, ¿no? Pero si es la misma el tamaño de las muestras, este Fisher que vas a hallar siempre te va a dar igual al Fisher 2. O sea, el Fisher prima siempre va a ser igual al Fisher 2. ¿Con qué fin? Porque el Fisher 1 me indica siempre es 1 dividido sobre Fisher primo. En nuestro caso nos está dando 1 dividido sobre Fisher 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo dato. Entonces, esto va a ser 1 sobre 4.99. ¿Cuánto me va a dar este Fisher 1? Por favor, me dictan. 1 dividido entre 4.99. 0.20. 0.20. Entonces ahí lo tengo. Entonces van a tener cuidado, porque no siempre te da el mismo tamaño de muestra. No siempre. Y si no te da el mismo tamaño de muestra, entonces tienes que hacer todo este procedimiento, lastimosamente. Lastimosamente es así.
Bien, entonces me indica Fisher 1 es de 0.20. Es de 0. ¿Qué debo de realizar a continuación? Calcular. El siguiente paso, paso número 5. Calcular. Bien. Calcular que el Fisher calculado, porque es distribución Fisher. Fisher calculado. Entonces, ¿cuánto es este Fisher calculado? Es la varianza de X dividida entre la varianza de Y. ¿Dónde está la varianza de X? 13.61 dividido entre 2.37. 13.61 dividido entre 2.37. Entonces, por favor, me dictan cuánto le sale esta operación. Y de todas maneras voy a multiplicar por 1 y no va a representar ningún cambio, ¿no? Entonces, esta división, ¿cuánto me da, por favor? 5.74. 5.74. Ahí lo tengo. Entonces, el Fisher calculado de 5.74. ¿Qué hago siempre con lo que calculó? Ubico, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese punto? Se encuentra por acá. Por ahí se encuentra el Fisher calculado de 5.74. Ahí lo paso. El último paso, que es la toma de decisión, paso número 6. Se rechaza, ¿verdad? Región de rechazo y región de aceptación. Entonces, se rechaza. ¿Qué voy a rechazar, chicos? ¿Qué hipótesis rechazo? La Hipótesis nula. nula. Exacto, la hipótesis nula. La hipótesis nula. Ya estoy poniendo directamente, me estoy olvidando de la otra hipótesis. ¿Sí? ¿Y qué sucede con la otra? La otra se acepta, ¿no? Y se acepta H con un alfa del 0.05. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Es significativa la diferencia entre las varianzas? ¿Es significativa sí o no? Entonces, estoy aceptando esta, pero estoy rechazando esta. Entonces, ¿es significativa sí o no, chicos? Ah, no, al revés, ¿no? Estoy aceptando esta y estoy rechazando esta, ¿verdad? Sí, estoy rechazando, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces, esta estoy rechazando y esta estoy aceptando. La pregunta me dice, ¿es significativa la diferencia entre las varianzas? Sí, pues. Sí, ¿no? Es justamente diferente. Entonces, en conclusión, sí. Es significativa la diferencia entre las varianzas de los enlaces. ¿Sí? Conclusión. Sí es significativa la diferencia de las varianzas de los enlaces. ¿Sí? Sí es significativo. Entonces, ¿por qué? Porque estoy rechazando esta y aceptando esta, y esta es la que lleva el diferente, ¿no? Entonces, sí es diferente. Esta es la otra prueba que deberíamos de haber llevado, ¿no? Esto es, ojo, con qué tipo de circunstancias cuando me piden, ¿no? Pruebas de hipótesis de varianzas, entonces, ¿cuál debo de usar? Siempre la Fisher. La gráfica siempre va a depender en cómo estás formulando la hipótesis alterna. Yo lo puse bilateral, ¿por qué? Porque es hipótesis diferente, ¿no? O bilateral. Si fuese mayor, entonces tiene que ser acá arriba. Si fuese menor, en este sector, ¿no? Al inferior. Entonces, de esta forma se realizan las pruebas de hipótesis. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. ¿No?
Bien, sí, no es difícil, sí, no es difícil, entonces hemos estado viendo, entonces se van a ubicar, sí, chicos, se van a ubicar. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 30. Si es que les da tipos de pruebas con proporciones, esta es una buena opción. Vamos a resolverlo. ¿Sí? Me dice ejercicio 30, una muestra aleatoria de 100 hombres. Fue tomada de cierta ciudad y se encontró que 60 de estos 100 hombres se mostraron a favor de una ley sobre el divorcio. Una muestra al azar de 100 mujeres escogidos de la misma ciudad en la misma fecha reveló que 40 están a favor de tal nueva ley. Entonces tienes dos circunstancias, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres. Entonces, voy a poner X, al revés era, ¿no? Y. Ahí está. X, Y. Datos, vamos a poner. Bien, me dice cuántos hombres tienes en esta muestra. Entonces sucede este tipo de circunstancias. Si tienes hombres y mujeres, quieres saber si están a favor de una cierta ley de divorcio, ¿no? De una nueva ley sobre el divorcio. Entonces, para ello se ha extraído, o sea, se les ha preguntado a 100 hombres. Y también, aparte del mismo lugar, se ha extraído a otras 100 mujeres y se les ha preguntado, ¿estás a favor o en contra? 60 están a favor de los hombres y 40 están a favor de mujeres. 40 están a favor de dicha ley. Entonces, ¿qué tipo de circunstancias tienes? Tienes proporciones. Donde me dice el tamaño de la muestra para los hombres es de 100 y el tamaño de muestra para las mujeres también es de 100. En ambos casos son 100. La situación es esta, ¿no? En los hombres, ¿cuántos están a favor de esa nueva ley? De 100. Y de las mujeres, ¿cuántos están a favor? 40 mujeres están a favor de esa nueva ley. ¿Qué sucede en este tipo de circunstancias cuando te dan este tipo de datos, ¿no? Porque solo, ojo, hay dos opciones. Dos opciones, a esto se le llama como datos pareados, ¿sí? Porque solo tienes dos opciones, ¿sí? Es como falso o verdadero, no hay más. Falso o verdadero. Y en este caso tienes si están a favor o están en contra, ¿no? Para ello, yo extraigo proporciones. Proporción de éxito de que estén a favor. Voy a cambiar este de acá. No voy a poner X, voy a poner 1. Porque generalmente así se maneja. Voy a poner 1 y este de acá 2. ¿Sí? Entonces, proporción de éxito muestral, porque es, ojo, es una muestra, no te está hablando así en general. Muestral va a ser X dividido sobre Y, ¿no? Entonces, esto va a ser 60 dividido sobre 100, donde me va a dar 0.6. Para las mujeres, lo mismo, ¿no? Proporción de éxito de que estén a favor de la nueva ley es de Y dividido sobre M. ¿Cuánto me va a dar? 40 dividido sobre 100. Al final voy a tener 0.4. Entonces, esto van a realizar cuando ustedes tengan un problema de que si están a favor o están en contra, si están enfermos o están sanos. O sea, son dos opciones, no tienes más, ¿sí? No tienes más. Son dos opciones que se puede elegir. ¿Sí? Son dos opciones que se pueden elegir. No son, como estas de acá, dos muestras que cada una es independiente. Ojo, son independientes. Esta muestra de acá, nada que ver con la muestra de acá. ¿Sí? Es para otro tipo de circunstancias, ¿no? Este es cuando tiene enlaces de 1.78 y esta enlaces de 1.69, son diferentes. Yo sé que acá hombres y mujeres también son diferentes, pero ojo, a ambos se le está preguntando sobre la misma circunstancia, ¿verdad? El mismo criterio sobre una nueva ley de divorcio. Entonces, por ese motivo, proporciones, porque no tienen tampoco más de dos opciones para elegir si están a favor o están en contra.
o como les he dicho, ¿no? Falso o verdadero. ¿Sí? Entonces, por favor, lo van a realizar de esta forma, al menos para extraer los respectivos datos. Bien. Siguiente, bueno, seguiremos leyendo, ¿no? Me dice, es igual la proporción de hombres que de mujeres que favorecen una nueva ley sobre el divorcio en tal ciudad. Es igual la proporción de hombres que de mujeres que favorecen una nueva ley sobre el divorcio en tal ciudad. O sea, la proporción es la misma en hombres y mujeres, sí o no. Eso te está preguntando. Usa un alfa de 0.05. Nuevamente. Paso número 1, ¿no? Planteamos las hipótesis. Proporción, ¿sí? Proporciones poblacionales de hombre y mujer. Entonces yo voy a anotar la proporción poblacional de los hombres, la proporción poblacional de las mujeres. Lo propio para la hipótesis alterna. ¿Qué quieres saber? Quieres saber si es igual. Es igual. Es igual. ¿Cómo determino esto? Con la igualdad. ¿Dónde ingresa esta igualdad? En la hipótesis. Por tanto, ¿qué va a ser la hipótesis alterna? ¿Cómo va a estar planteado la hipótesis alterna? Menor, mayor o diferente. ¿Cuál de estos tres? Diferente. 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 Entonces, cada vez que solo les diga igualdad, igual el otro, o sea, la única desigualdad que puede contradecir a la hipótesis nula perfectamente es el diferente, ¿no? Nivel de significancia 0.05. Paso 3, estadístico de prueba. Bien, estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Qué fórmula debo usar para el estadístico de prueba? ¿Qué fórmula, chicos? ¿O qué distribución? También sería una pregunta. ¿Cuál es la distribución que trabaja con proporciones? Porque solo hay una, no hay más. ¿Cuál es esa, chicos? La Z. Exacto. La distribución. La circunstancia es esta. Si yo tengo, me indica, proporción de 1 menos proporción de 2, ambos son muestrales, menos la proporción de 1 menos proporción de 2 poblacionales. Todo esto me indica dividido entre la raíz cuadrada de ¿qué? La raíz cuadrada de P1 por Q1 dividido entre N, más P2 por Q2 dividido entre N. Ahí lo tengo. Esta es la distribución que yo debería de usar. La diferencia de las proporciones de éxitos poblacionales. ¿De dónde extraigo? De acá, ¿no? De acá voy a extraer. Me dice proporción de 1. Si yo esto paso a restar al otro lado de la ecuación, me va a dar ¿cuánto? 0. ¿Verdad? Sencillo, sencillo. Esto es demasiado fácil porque ya lo hemos visto cuando tengo hipótesis respecto a medias. ¿Verdad? Lo hemos visto. Entonces, sencillo es esto. 0. Esto de acá es 0. Pero, ¿de dónde extraigo el resto? Tengo tamaño de muestra, tengo proporción, en ambos casos muestral. Ahora, ¿de dónde extraigo P1, Q1, P2, Q2? Ojo, son poblacionales, proporción de éxito, proporción de fracaso. ¿De dónde extraigo? Entonces, por ese motivo, muchachos, se realizó todo un estudio, ¿no? Hice esta fórmula, ustedes saben, con el teorema central de límites, se ha empezado a aproximar a las muestrales, ¿sí? A las
proporciones muestras, donde luego me indicaron, yo debo de realizar aparte este tipo de cálculo, donde voy a poner, donde yo voy a tener que realizar un cálculo de proporción de éxito para ambas muestras. Esta de acá es para ambas. Donde me indica va a ser X más Y. Todo esto dividido entre N más E. Ahí. ¿Y de dónde voy a extraer la proporción de fracaso? Donde es 1 menos P. Muestra. Entonces, debo de realizar este cálculo. Debo de realizar este cálculo porque me indica que acá la raíz cuadrada ahora va a ser la proporción de éxito de ambas muestras, o sea, de hombres y mujeres, multiplicado por la proporción de fracaso. Y todo esto debo de multiplicar aparte por 1 sobre n más 1 sobre n. Esta es la fórmula que yo debo de usar cuando tengo que realizar una prueba de hipótesis con dos proporciones de éxito. Proporciones de éxito población. Entonces, esta es la forma. Las aproximaciones que se realizan, los cálculos. Eso es esto. Es como que una nueva fórmula que estamos viendo. ¿Sí? Bien, paso número 4. Región crítica. Distribución normal, una campana de Gauss, simétrica, o sea, cambiar, simétrica, pico más alto 0, desde menos infinito a infinito positivo, z. Entonces yo tengo qué tipo de prueba diferente. Entonces es nuevamente bilateral, es a ambos lados. De este lado y es este otro lado. Entonces vamos a pintar ambos extremos para la región de rechazo. ¿Cuánto es alfa medis? ¿Cuánto es alfa medis? 1 menos alfa. Entonces, menos alfa 0.05, entonces me va a dar 0.95. Alfa medios 0.05 dividido entre 2, nuevamente 0.25, 0.025. Quiero hallar estos dos puntos, donde, ojo, estos puntos son simétricos, ¿no? En este tipo de circunstancias son simétricos. Es el mismo punto con signo contrario. Entonces yo quiero hallar la probabilidad de que z sea menor o igual al z observado positivo. Generalmente más es en positivo que en negativo. No tiene nada malo si yo pongo, por ejemplo, el negativo. La circunstancia es la probabilidad, ¿no? Cuando es positivo, ¿cuánto es esta probabilidad, chicos? ¿Cuánto tengo de probabilidad? 0.975. Exacto, 0.975. Si yo quisiese hallar la probabilidad de que z sea menor o igual a menos z observado, ¿cuánto sería la probabilidad de menos z observado? 0.025. Exacto, 0.025. Entonces, van a observar que es el mismo punto. ¿Sí? En ambos casos es el mismo punto, solo con signo cambiado. Entonces, primeramente, el que siempre hemos realizado, ¿sí? 975, distribución normal. Por favor. .975. Acá, ¿no? 975, acá está. Ingreso, fila y columna. Es este, ¿no? Este 1.9. Columna, justamente hasta acá, ¿no? 1.96.
Entonces, el positivo es 1.96. El negativo, si es que yo quisiera usar la probabilidad de menos que está observado con esta probabilidad de 0.025, busco, ¿no? Aquella probabilidad busco 0.025. Voy a poner con otro color. ¿Dónde se encuentra 0.025? Acá está, fíjense, es 0.250, ¿no? Pero es el mismo punto. Fila, me dice, menos 1.9. Coloco el siguiente decimal, 0.05. Entonces, nuevamente me indica que este menos está observado igual es de menos 1.96. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, sin importar cuál de estas dos probabilidades yo halle primero, el resultado me da el mismo. Me va a dar el mismo, no cambia, no se modifica, el resultado debería de ser el mismo. Pues, por favor, eso para ustedes, usen el que más les convenga. ¿Sí? Yo generalmente siempre hallo primero el positivo porque el negativo directo lo anoto con signo contrario, ¿verdad? Entonces, ahí está, en ambos casos. En ambos casos este es de 1.96 o menos 1.96. Ahí lo. Siguiente paso. Estadístico de prueba, voy a usarlo para calcular, ¿no? Calcular. Z. Entonces, Z calculado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, me indica, a la proporción muestral o la diferencia de las proporciones muestrales. ¿Cuánto es eso? 1.06 menos 0.4. 0.6 menos 0.4 menos, me indica, la diferencia de las proporciones poblacionales de éxito, 0. Menos 0. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, acá es la circunstancia. Nos hemos olvidado calcular. Primeramente voy a tener que calcular ¿qué? La proporción de éxito para ambas muestras. ¿Cuánto es eso? X más Y sobre N más M. Bien, es bueno, 60 más 40 dividido entre 100 más 100. 60 más 40 dividido entre 100 más 100. ¿Cuánto me da, por favor, todo esto? 0. ¿Cuánto me da? 0.2. Oh, no, un medio, ¿verdad? O 0.5. Por favor, corrobórenmelo. ¿Cuánto me da esta operación? 0.5. Sí, ¿verdad? 0.5. ¿Está bien? Entonces, el de fracaso, 1 menos P, nuevamente me va a dar 0.5. Entonces, acá está ambos resultados. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo reemplazar. Voy a tener que reemplazar toda esta operación. Dice raíz cuadrada de P por Q de ambas muestras dividido entre 1 sobre N más 1 sobre N. P por Q, entonces 0.5 multiplicado por 0.5, todo esto multiplicado sobre 1 sobre N, que es de 100, más 1 sobre M, que también es de 100. ¿Cuánto me da, por favor, toda esta operación? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto le sale esta operación? Me indican cuándo lo tengo que hacer. 4. 4. Exactos. 4 exactitos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. 4. Ahí ya. Está calculado entonces es de 4. Ubico dicho punto. Entonces el Z calculado tiene que estar más acá arriba. Y me indica que es de
Z calculado de 4. Nuevamente, ¿dónde se encuentra? En la región de rechazo, región de aceptación, región de rechazo. Entonces, se rechaza, nuevamente se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Siempre es en función de la hipótesis nula y se acepta la otra hipótesis, que es la alterna, con un alfa de 0.05. Respondiendo a la pregunta. ¿Es igual la proporción de hombres que de mujeres que favorecen una nueva ley sobre el divorcio? ¿Es igual, sí o no? Esta de acá estoy rechazando y esta estoy aceptando. ¿Es igual, chicos? ¿Sí o no? ¿Es igual las proporciones de hombres y mujeres que están a favor sobre esta nueva ley de divorcio? Vamos, chicos, ¿sí o no? Fíjense, el que es igual estoy rechazando. No, no es igual. Exacto, no es igual. Y el que es diferente es el que estoy aceptando. Entonces, voy a ingresar acá. Se concluye. Disculpe, Ausi, Dime. a mí me sale Z calculado 2,83. Ya. Entonces, a ver, por favor, vuélvanmelo a calcular. Esta parte de Z. A mí igual me sale eso. Ah, ya, está bien. 2.83. Gracias. Siempre a verificar. 2.83. Gracias. Lo bueno es que aún así se sigue rechazando, ¿no? Porque 2.83 es mucho mayor de 1.96. Para no seguir hasta acá borrando, directamente Z formulado 2.83. Igual se sigue encontrando en la región de rechazo, entonces se sigue rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un nivel de significancia de 0.05. Nuevamente, ¿no? Volvemos e indicamos que la igualdad se rechaza. El que es diferente se está aceptando. Por tanto, se puede concluir que la proporción de hombres y mujeres que están a favor, la proporción concluye que la proporción de personas que están a favor de la nueva ley de divorcio es diferente entre hombres y mujeres. Dudas, preguntas, chicos. Dudas, preguntas sobre este tipo de ejercicio. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque es lo mismo que hemos estado haciendo en todas las pruebas de hipótesis. La diferencia solo es el tipo de ejercicio que se está llevando ahora, ¿no? Ahora es dos proporciones de éxito poblacional. Esta es la fórmula. Entonces, por favor, esta fórmula lo aumentan a su formulario. Pero ojo, esto solo funciona o es solo esencial para pruebas de hipótesis. ¿Sí? Para pruebas de hipótesis con dos proporciones poblacionales de éxito. El resto es algo que ya sabemos, hemos visto en cualquier otro tipo de prueba de hipótesis. ¿Sí? Espero no haya dudas ni ninguna. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Bien, el siguiente ejercicio es este ejercicio número 5. Si ustedes observan este ejercicio, bueno, me pidieron, ¿no?
me pidieron que lo pueda resolver, porque les dije, no, hasta aquí en sí ya hemos concluido con todos los casos que les podrían presentar en esto que es pruebas de hipótesis. Hemos concluido. Directamente estaríamos pasando a un ejercicio que ustedes quisieran que se lo resuelva. Me pasaron este ejercicio, ¿no? En sí me pasaron un examen, creo que del anterior semestre, bueno, no lo revisé de todo bien. Directamente me dijeron el 5, agarré el número 5, entonces este, ¿sí? Me indica, ¿no? Ejercicio número 5. Los siguientes porcentajes de grasa, los siguientes son porcentajes centrados en muestras de dos tipos de carne. Tienes dos tipos de carne. ¿Qué son estos datos? Son porcentajes de grasa. Porcentajes de grasa. O sea, en la carne A, la primera muestra que han revisado dice que es de 30% de grasa. O sea, la carne que has revisado tenía 30% de grasa. La otra 19, 25 y así sucesivamente para las demás, ¿verdad? Luego me indica, ojo, el inciso A, tiene la carne tipo A un porcentaje de grasa mayor que el porcentaje 34%. ¿Qué se realiza? Pruebas. Primeramente, cada vez que veo este tipo de circunstancias, ¿qué tengo que hallar? Carne A y el otro es carne B. Son dos carnes diferentes. ¿Qué debo de hallar? Tamaño de muestra. Luego, medias para ambas carnes. Luego, desviación y sus respectivas varianzas muestrales, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes ingresen estos datos a su calculadora y me digan cuánto les sale. Si ya lo tienen, me digan. Tamaño de muestra sencillo, no solo cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Y es el mismo tamaño para ambos casos. 5, 5. El resto ustedes ingresan los datos a su calculadora y extraen esto que son las medias, desviaciones y sus respectivas varianzas. De la carne B, la media es 29.4. 29.4. ¿Está bien? Desviación y varianza. ¿Más? Por favor. La desviación de la carne B es 3.84. 85 redondeado. Ya, mucho mejor. Y su varianza. Y su varianza es de 14.82. 82. Ahí es. Gracias. Otra La persona. carne A es 27.6 la media. Ya. La desviación 6.62. 62. Y la varianza 43.82. 82. Gracias. Entonces, los demás, a verificar, siempre, sí, a verificar, porque se nos suele escapar. A mí igual me ha pasado, me pasa aún, a veces me suele escapar, ¿no? Al digitar algún dato. Entonces, inciso A. Inciso A me dice, tiene la carne tipo A un porcentaje de grasa mayor que el porcentaje 34%. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿O qué tipo? Ahora sí, esto va a ser un poquito más de parte de ustedes la resolución, ¿sí? Yo voy a subrayar las partes más esenciales. Tiene la carne tipo A un porcentaje de grasa mayor. ¿Mayor que? Mayor que el porcentaje 34%.
¿Qué tipo de pruebas de hipótesis es, muchachos? ¿Qué tipo de prueba es? Sería alternativa, ¿no? Esa, porque nos Mm, está diciendo H es mayor a 0,34. ya. Si es mayor a 34%. ¿Sí? 34%. ¿Qué tipo de prueba es? Sobre media, desviación, varianza, proporción. ¿Sobre qué tipo de prueba es? Imagínense, a ver, hemos realizado un sinfín de ejercicios. Sobre proporción. Ya, exacto. Parece sobre proporción. Tengan cuidado en esas circunstancias. Parece de proporción. Pero no se olviden esto, ¿sí? Si ustedes observan, 24%. Pero este porcentaje son las unidades que tiene. Este es 27.6%, 6.62%, 43.82%. Este igual son porcentajes. Toditas estos son porcentajes, nada más que este es al cuadrado, sin olvidar, ¿no? Porcentaje al cuadrado, porque es válido. Esto es como una unidad. O sea, si me diría que en vez de porcentaje de grasa fuese centímetros, entonces esto estaría en centímetros, 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 y esto sería 34 centímetros. Entonces tengan mucho cuidado. El hecho que muestre porcentaje no quiere decir que va a ser proporción. Tienen que leerlo cuidadosamente. Porque si yo indico, ya, es proporción, no digo proporción igual a 34%, 34%, o al final esto me daría proporción igual a 0.34. ¿Dónde está la proporción muestral? ¿Dónde está la proporción muestral? No hay. No hay la proporción muestral. ¿Por qué no hay la proporción muestral? Porque solo aparecen las proporciones cuando te dicen, ¿no? Tiene exactamente que tomar una decisión, observa dos tipos de circunstancias, ¿sí? De falso, verdadero, está enfermo, está sano, está a favor, está en contra. Solo hay dos opciones, ¿sí? A eso se lo conoce como datos pareados. Entonces, cuando tengo datos pareados, se maneja de esa forma. Acá tienes datos pareados. No, solo te está hablando en general, son dos tipos de fábricas de carne o mataderos, si ustedes gustan también, donde en la carne A encuentras este tipo de porcentaje de grasa, en la carne B estos otros tipos de porcentaje de grasa. No te está diciendo, tiene el porcentaje de grasa y no tiene porcentaje de grasa. Por ejemplo, eso podría ser otro, ¿no? Tiene y no tiene. Pero eso sería para proporción, pero acá no. Entonces, proporción no es. Desde entrada no es proporción. Sé que hay proporción acá o porcentaje, pero eso no siempre te va a indicar que realices una prueba sobre proporciones. Y van a tener cuidado a leerlo. Entonces, ¿qué tipo de prueba es? Vuelvo a leer. Tiene la carne tipo A un porcentaje de grasa, me decía hablar de porcentaje de grasa, mayor que el 34%, un porcentaje. Aparte de porcentajes, o también, ¿no? ¿Qué otro tipo de parámetro manejaría también esta parte de unidades que son porcentajes? La media. Acá la prueba que tienen que realizar es sobre la media. La media poblacional, me dice, es igual y la otra mayor que, estrictamente mayor, ¿a cuánto? A 34%. ¿Verdad? En ambos dice 34%. Yo sé, es confuso, parece demasiado confuso porque te habla en porcentajes. Pero si yo le quito el porcentaje, esto sería 0.276, este 0.662, pero ya sería sin unidades, ¿sí? Sería sin unidades. Entonces, el porcentaje, ten cuidado porque también se maneja con unidades. Solo van a usar proporción de éxito cuando tengan solo dos opciones. ¿Sí? Solo dos opciones. Acá no tienes dos opciones, tienes dos tipos de carne, pero no son dos opciones.
Es como en los hombres y mujeres, ¿verdad? No era como que los hombres es una opción y las mujeres es otra opción, no. A ambos se les pregunta sobre un mismo problema, pongámosle así, y ambos votan sobre ese mismo problema, si están a favor o en contra. Solo son dos opciones que pueden elegir. ¿Sí? Acá no puedes decir, yo voy a elegir, no sé, o sea, no sé de qué forma puedes plantearlo, porque es diferente, no es diferente. Entonces, media, ¿sí? Media población. Es mayor a 34%. Entonces, paso número 2. Nivel de significancia. Alfa. ¿Cuánto es alfa? ¿Encuentro eso? ¿Encuentro ese dato? No, no tengo ese dato. Entonces, cuando no tengo ese dato, digo es del 5% o de 0.05. Paso número 3, estadístico de prueba. Entonces, me van a dictar, por favor, qué distribución debo de usar. La distribución T. La distribución. Distribución T de estudio. Dícteme cuál va a ser la fórmula. Dícteme. ¿Cuánto es? El promedio muestral de A menos la media poblacional de hipótesis. Ya, muy bien. De, Exacto, sobre la desviación. Desviación entre raíz de N. Eso, raíz de N. Todo es de la carne A. Nada que ver la carne B. Entonces, podría esto, por ejemplo, yo enumerarlo o enunciarlo con media de X, ¿no? Media de X. ¿Por qué? Porque es específicamente de quién? De la carne tipo. Entonces, todo es solo de la carne A. Cuidado, se estén confundiendo y en vez de estadístico de prueba me estén poniendo T es igual a la media de X menos media de Y y menos la diferencia de medias. Me ponen esto y ya está mal. Está mal, ¿por qué? Porque esto es solo uso cuando tengo dos medias y acá solo hay una media, ¿no? Entonces, no puedo realizar o usar este tipo de forma. ¿Sí? Bien. Este es el estadístico de prueba, paso número 4, región crítica. Región crítica. Distribución T de Student, una campana de Gauss simétrica, una campanita de Gauss simétrica, un poquito chueco. Una campanita de Gauss simétrica, pico más alto, 0, menos infinito, infinito positivo, T de Student. Grados de libertad voy a tener que hallar, no se olviden, de Student siempre con grados de libertad. Vengo acá, me dice la hipótesis nula igual, alterna mayor. Entonces, ¿a qué lado debo de graficar? ¿A qué lado? Límite inferior, superior o bilateral. Con la superior. Con la superior, ¿no? ¿Por qué? Porque esta acá es como que me indica, como una flechita, me dice el sentido, ¿no? Está hacia el lado derecho o con la superior, ¿sí? Voy a seleccionar este lado. ¿Dónde esto qué va a ser? Alfa. ¿Cuánto es esto? 1 menos alfa. 1 menos alfa de 0.95, este de acá 0.05. Quiero hallar T observado. Entonces, debo de hallar grados de libertad. ¿De qué? De n menos 1, nuevamente. ¿Por qué solo n menos 1? Porque es solo de una muestra. Cuidado, estén usando n más m menos 2. Usan este y ya está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque solo te está preguntando de la carne A. Es como, solo tienes este dato, olvídate de estos. Olvídate de estos datos. Solo trabaja para el inciso A con esto. Entonces, n menos 1, n 5 menos 1. 5 menos 1, esto es igual a 4. Siguiente, ¿no? Siguiente me dice la probabilidad de qué. La probabilidad de que T sea menor o igual al T observado, positivo, porque es límite superior. Vengo acá. ¿Cuánto es su probabilidad?
Hasta ahí, chicos, está más sencillo, no se ve. ¿Cuánto es su probabilidad? Dísteme. $95 nomás. Exacto, 0.95, 95%. Ahí está. Entonces, con estos grados de libertad 4 y la probabilidad de 95, 0.95, voy a empezar a mis tablas de T de estudio. T de estudio. Sí, cuadrado, T de estudio. Acá está, ¿no? Me dice 4 grados de libertad. Acá lo tengo. Una probabilidad de 0.95. Ingreso fila, columna. El dato es de 1.132. No. Sí es 1. No, 2.132. Diciéndome las tablas, 2.132. Ahí lo tengo, ¿no? Este dato 2.132. Siguiente paso. Paso número 5, calcular, ¿no? Calcular, vamos a calcular. El T calculado, ¿cuánto va a ser eso? Media de la carnea menos la media poblacional de la carnea sobre desviación sobre raíz de n. Entonces, 27.6 menos 34, 27.6 menos 34 sobre su desviación 6.62 sobre raíz de n. 6.62 sobre raíz de 5. Entonces, ¿cuánto me da esta operación, muchachos? ¿Cuánto me daría? A mí me sale menos 2.16. Menos 2.16. Está bien, gracias. A mí igual. Menos 2, gracias. Menos 2.16. Entonces, gracias por verificarlo. ¿Dónde queda estos menos 2.16? Claramente en la gráfica va a ser menor a 0, ¿verdad? Por acá, bueno, no, está justamente un poquito más. La mitad hasta ahí, 136, por aquí, sí, todo está. Por acá está. Y me indica que esto es de calculado de menos 2.16. Lo tengo ahí, he calculado, he terminado de calcular. ¿Qué hago ahora? Paso número 6. Toma de decisión. ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta, ¿no? La región de aceptación, región de rechazo. Entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna con un alfa del 5% o del 0.05. Voy al enunciado o a la pregunta. ¿Tiene la carne tipo A un porcentaje de grasa mayor el 34%? ¿Cuál estás aceptando? Este es aceptando y este es rechazando. Entonces, tiene mayor de 34% de grasa a la carnea, ¿sí o no? Vamos, chicos, ¿sí o no? ¿Tiene o no tiene? No, bueno, estamos aceptando hipótesis nula, tiene menos de 34. Exacto, menos de 34, en este caso igual, no hemos extraído igual. Entonces voy a indicar aquello.
la carne del tipo A no tiene un porcentaje de grasa mayor que 34%. Mayor que 34%. Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Dudas, preguntas sobre este enunciado. Dudas, preguntas, chicos. No, ¿verdad? Sencillo, ya hemos visto este tipo de ejercicios, ¿sí? Solo tienen que tener mucho cuidado en el planteamiento o la formulación de las hipótesis, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado, si no tienen cuidado ahí, nos va a ir mal. Nos va a ir, nos va a ir demasiado mal. Inciso B. La carne B tiene porcentaje de grasa menor que la carne A. ¿Cómo realizó aquella hipótesis? Vamos, chicos, ahora sí. Ustedes, ¿no? Paso número 1. Díctenme, ¿cómo va a estar formulado las hipótesis? Que las medias son iguales y la otra sería que la media de B es menor que la de A. Voy a venir acá. La media de B es menor que la de A. Muy bien, es menor. Acá está menor que. Entonces, estrictamente menor. Esta de acá me dice igual. Si yo pongo mu de X, mu de Y, menor, ¿está bien? ¿Sí o no, chicos? La formulación, ¿está bien? No, No, no. exacto. No está bien. Tiene que cambiar el sentido entonces, el signo. Exacto. O sea, en sí, esto se puede formular. Voy a cambiar esto. Puede formularse de esta forma. Esta es mayor. Puede formularse de esa forma. Para no cambiar el formulario, ¿no? Para no cambiar el formulario, porque acá estás indicando la carne de A es mayor que la de B. O, en otras palabras, la carne B tiene un porcentaje de grasa menor que la carne A. La A es mayor al B. Y eso es lo que está formulado acá. Pero también pueden formular esta hipótesis, pueden formularla de la siguiente manera. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Pueden formular la carne de B, porque es la primera que te está hablando, te dice y la carne de A, carne de A. Entonces la carne de B es igual a la carne de A. O la carne de B es menor que la de A. Siguiendo la desigualdad y el orden del enunciado, ¿no? Si tú planteas de esta forma, está bien. Si tú planteas de esta otra forma, también está bien. Está bien en cualquiera de los dos casos. Está muy bien. ¿Dónde es donde cambia? A ver, alfa, nuevamente no me da, es 5% o 0.05. Tercer paso, estadístico de prueba. Acá es donde hay que tener cuidado, ¿sí? De prueba. ¿Qué distribución voy a usar, chicos? Fíjense. Ahora voy a usar las dos. Tamaño de muestra pequeño. Y son dos medias. Entonces, ¿cuál voy a usar, chicos? ¿Qué distribución uso? ¿La T? T, muestras pequeñas, medias, T de estudio. Entonces, me indica, ¿no? Para este caso de acá, me dice yo voy a tener la media de X menos la media de Y. Todo esto voy a tener que estar la media de X menos la media de Y. Dividido entre la raíz cuadrada de n menos 1 por la varianza de x al cuadrado
más m menos 1 por la varianza de y cuadrado. Todo esto yo voy aparte tener que multiplicar por la raíz cuadrada, de n por m por n más m menos 2. Ahí está. Todo esto voy a tener que dividir sobre la sumatoria de n más m. Pero ¿qué pasa si uso esta otra? Si uso esta otra, yo debo de usar ¿qué? Yo debo de usar la media de y menos la media de x, menos la diferencia de las medias de y menos la media de x, todo dividido. Entonces, el resto sí va a ser igual, ¿no? No va a cambiar. Este de acá no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo. Y la multiplicación de esta otra raíz tampoco va a cambiar. Porque en este otro caso, ¿por qué no cambia? En este de acá abajo. Porque es sumatoria, ¿verdad? Se está sumando, fíjense, ambas operaciones raíz. Se está sumando. Ya sumarse no va a cambiar. Entonces solo va a cambiar y es que yo manejo la otra operación. Por favor, van a tener ahí cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Vean ustedes cuál es más conveniente. Esto es lo que provoca las desigualdades, ¿sí? Las desigualdades que ustedes manejan, ¿no? Y también va a cambiar, ojo, va a cambiar en el siguiente paso, que es la región crítica. ¿No? En el paso número 4, región crítica. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar también en esta parte que es la región crítica? Entonces, esto lo voy a poner más acá, ¿sí? Para este tipo de circunstancias. No sé si se puede cambiar de color, no me acuerdo. Podríamos cambiar, no. Ya, región crítica, ¿no? Región crítica me indica T de estudio. Distribución T de estudio en campana de Gauss simétrica. Para esta otra igual va a ser simétrica. Ambos son T de estudio. Es la misma fórmula, solo para dos pruebas de hipótesis diferentes. Entonces vengo para acá y me indican, ¿no? Campana de Gauss simétrica, T de student menos infinito, infinito positivo, menos infinito, infinito positivo, pico más alto 0, pico más alto 0. ¿A qué lado debo de graficar? Ahí es la circunstancia. Fíjense en esta, me dice mayor. Entonces es límite superior o cola superior de este lado. De este lado. Y el otro me indica es menor. ¿A qué lado va a ser? Ahí va a ser a este otro rincón. O al otro extremo o límite inferior o cola inferior. Ahí está. Quiero hallar T observado. Ojo, acá va a ser negativo. Quiero hallar T observado positivo. 1 menos alfa, 0.95. Acá alfa 0.05. Alfa 0.05, 1 menos alfa 0.95. ¿Cómo voy a hallar estos T? Grados de libertad. Primeramente, grados de libertad. ¿Qué va a ser? N más M menos 2. ¿Cuánto me va a dar? 5 más 5 menos 2, 8.
Para el otro, los mismos grados de libertad, si ustedes van a observar. N más M menos 2, este va a seguir siendo 8. La probabilidad, ¿qué probabilidad? La probabilidad de que T sea menor o igual al menos T. Este va a ser a menos T. Pero la circunstancia es esta. ¿Sí? No puedo hallar el menos T. Voy a tener que hallar su positivo, el T observado. Para ese T observado yo voy a tener que usar, ojo, 1 menos algo. Todo el otro lado. ¿Sí? Todo el otro lado, que es de 0.95. ¿Por qué estoy realizando eso para este caso? Porque las gráficas de este estudio, fíjense, solo trabaja con probabilidades grandes o mayores. No digo que no, ustedes también tienen, no sé si en sus tablas, tienen algunas que trabajan con probabilidades menores en este estudio. Pero es el mismo dato, ¿sí? Es el mismo dato, solo que con signo contrario. Acá me dice 8 grados de libertad y probabilidad de 0.95. ¿Cuánto es eso? 8 grados de libertad, probabilidad de 0.95, 1.860. He observado es de 1.860. Pero me dice quiero el negativo, entonces solo necesito poner el signo negativo. Sí, pongo el signo negativo y ahí lo tengo el dato de T observado negativo. Entonces este de acá es de 1 menos 1.860. Este otro me indica, va a ser la probabilidad de que T sea menor o igual al T observado positivo. Va a ser la misma probabilidad de 0.95. Entonces, igual va a ser T observado de 1.860. Pero ojo, este es de positivo, ¿sí? Con un signo positivo. Entonces, 1.860. Hasta ahí es todo eso. Ahora el cálculo, chicos. El cálculo de las circunstancias. Entonces, paso número 5. Calcular. ¿Sí? Calcular el T calculado para el primero. El primero dice X menos Y. X 27.6 menos 29.4. 27.6 menos 29.4. Menos las medias, diferencia de medias en cualquiera de los casos, en este por ejemplo, media de X menos media de Y, 0. En este otro caso, media de Y menos media de X, 0. Entonces, en ambos casos es 0. Entonces, este de acá, voy a anotar 0 por 0, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de n menos 1, 5 menos 1 multiplicado por la varianza de x, 43.82, más 5 menos 1 multiplicado por la varianza de y, 14.82. 14.82. Entonces ahí tengo la operación, pero aún así tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de n por m, 5 por 5 por 5 más 5 menos 2 y 5 más 5. Entonces, por favor, me lo calculan y me dictan cuánto les sale. Para el otro caso, lo mismo. Se va a copiar lo mismo, solo que va a cambiar. Solo para este otro caso va a cambiar la diferencia de las medias. Entonces acá van a cambiar. Me indica es diferencia de media de Y. ¿Cuánto es Y? Bueno, acá ya lo tengo, ¿no? 29.4 menos el de X, que es de 27.6. Todo esto voy a tener que restar con 0. Ahí está. ¿Sí?
Entonces, por favor, me lo calculan ambos de calculados y me dictan cuánto les sale. Y acá, sí. El primer T calculado me ha salido menos 0.03. 0,3, ¿está bien? El segundo, de seguro les va a salir el mismo dato, solo que esta vez con signo positivo. No sé, por favor, me lo verifican este segundo dato o este segundo T calculado. Sí, me sale positivo igual el segundo. ¿No? Es positivo, pero es el mismo dato. Entonces, ubico ese punto de cálculo. Para el primero, menos 0.03, por acá debe estar. El otro, 0.03, se debe encontrar por acá. Entonces, tengo acá T calculado menos 0.03 y en este otro caso T calculado 0.03. Ahí lo tenemos. Observen, en ambos casos te da ¿dónde? En la región de aceptación, región de rechazo y región. Pero la situación es, sin importar cómo formules, o sea, ya sea de esta forma o de esta otra forma, pero en ambos está cumpliendo esto que me dice la carne de B, tiene porcentaje de grasa menor que la carne, ¿verdad? Ya sea con cualquiera de estas dos formulaciones, el T calculado en ambos casos me da siempre en la región de aceptación. Entonces, el paso número 6, toma de decisión. Se acepta, ¿verdad? Se acepta H sub 0 con, o mejor, el otro, no me estoy olvidando. Y se rechaza H sub 1 con un alfa del 5%. En conclusión, estoy aceptando esta y estoy rechazando esta otra. En conclusión, vengo a la pregunta. ¿La carne B tiene porcentaje de grasa menor que la carne A? ¿Tiene, sí o no? Estoy aceptando esta y estoy rechazando. Estoy aceptando esta y estoy rechazando. ¿Tiene menor porcentaje de grasa la carne B que la de A? ¿Sí o no? Vamos, chicos. No, porque estamos aceptando que son iguales. Exacto, no tiene. Entonces, en conclusión, se tiene que el porcentaje de grasa de la carne B no es mayor que la de A. Ahí está. Entonces, ha sido interesante resolver este ejercicio. Ha sido interesante porque hemos podido observar, ¿no? Hemos podido observar este tipo de ejercicios con dos tipos de formulaciones, pero aún así se está realizando una misma conclusión o una misma toma de decisión, ¿sí? Dudas, preguntas, chicos. Dudas, preguntas, consultas. Esta es nuestra última clase con respecto a pruebas de hipótesis. ¿Sí? Es nuestra última. Sí, todo claro, Miriam. Ya. Eso espero, chicos. No está complicado de entender, sobre entender esta parte de pruebas de hipótesis. Sencillo.
La circunstancia es que tengan mucho cuidado al leer. Si al leer el enunciado, lo leen. Al leerlo, ustedes véanlo de qué forma se puede plantear la situación, ¿sí? Realizan un buen planteamiento. El ejercicio ya es como que solo copiar qué fórmula pertenece, ¿no? Y ya, es relativamente más sencillo, ¿sí? Entonces, como siempre, ¿no? Este documento se los voy a pasar. El día de mañana, sí vamos a pasar clases, ¿verdad? Si no, Sí, sí. igualmente. Ausi, una consulta. Dime. Para los ejercicios en el examen, los que van a entrar, para darme cuenta que es un ejercicio de hipótesis, en el enunciado del problema tiene que mencionar sobre una diferencia, ¿no ve? No, no te va a decir sobre una diferencia, sino te puede decir, eh, realice, vea o compruebe, ¿no? O verifique si es igual, es diferente, es mayor. Te vas a dar cuenta, ¿sí? Te vas a dar cuenta porque siempre va a ser comparación en dos tipos. Si tienes dos tipos de muestras, va a ser comparación una con la otra. ¿Sí? Va a ser siempre comparación una con la otra. O en el caso de las proporciones, igual, ¿no? Está haciendo comparación de la proporción de los hombres con el de las mujeres. Hace comparación, ¿sí? En caso de que tengas solo una muestra, te vas a dar igual cuenta. ¿Por qué? Porque te va a decir es igual a un dato en específico. Es igual a 34%, por ejemplo, en el inciso A, ¿no? O es igual a 16 o a 50 kilogramos. Va a haber ese tipo de circunstancias, ¿sí? Es igual o es menor a 50 kilogramos, mayor o es diferente a 50 kilogramos. O sea, te va a informar más o menos de esa forma, ¿sí? Te vas a dar cuenta también porque los demás ejercicios son diferentes. Te vas a dar cuenta en estadística no paramétrica, por ejemplo, se tiene doble entrada. Se tiene doble entrada, uno con la variable X y otro con variable Y. Son dos variables diferentes o un cuadro de doble entrada. El ANOVA a un factor fijo te tiene que dar más de 3 muestras, ¿sí? O mejor dicho, de 3 muestras para arriba, ¿sí? De 3 muestras para arriba, te tiene que dar de 3 a más muestras. Para ANOVA dos factores fijos, ¿qué te tiene que dar? Te tiene que dar igual un cuadro de doble entrada, pero las comparaciones van a ser diferentes. Es decir, plantea una prueba de hipótesis, si son dependientes, independientes, ya van a ver. ¿Sí? Ya van a ver cuando realizamos los ejercicios, se van a dar cuenta por eso. Este es ANOVA, este es estadística no paramétrica, regresión lineal, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta ustedes cada vez que vean cualquier tipo de enunciado. Entonces no se preocupen, igual el día de mañana vamos a ver. Pero, y pruebas de hipótesis, o sea, jamás te va a decir es prueba de hipótesis. Y no te lo va a plantear tal cual hemos estado resolviendo los ejercicios. Entonces, si gustas, dale una ojeada, léelo, los ejercicios que hemos estado viendo. Creo que los que vinieron, bueno, no, la primera clase no estuvieron todos, ¿no? Les podría proporcionar una imagen de cómo se plantean, ¿no? Las hipótesis, o sea, del tipo de temario que hacemos siempre al inicio de cada clase, cuando iniciamos un nuevo tema, ¿sí? Podría proporcionarles eso, pero lo demás ya no. Entonces, repasen los ejercicios que hemos estado haciendo y traten, si gusten, de volver a resolver los ejercicios, pero sin mirarlos, ¿no? Sin mirarlos, o también hay muchos otros ejercicios en el Rufino Moya, entonces véanlo y traten ustedes de plantear de qué forma se podría plantear las hipótesis. Entonces, solo te podría decir eso por el momento. Cuando ya vayamos a avanzar los demás temas, va a ser un poquito más fácil poder explicarte de cómo vas a poder diferenciar un ejercicio de otro. ¿Sí? Está bien, gracias, Ausi. Está bien. Entonces, no hay ninguna otra consulta, pregunta, ¿verdad, muchachos? No, no, Miriam. Entonces, hasta mañana nos ponemos de acuerdo igual, así tardecito, y, Sí, y nos vemos entonces ya, para hacer, está no, bien. les voy a avisar a los chicos. Ya, está bien, perfecto. Mañana iniciamos ANOVA. Ya.
No es difícil también, lo bueno es que ya hemos visto pruebas de hipótesis, los procedimientos van a ser los mismos, porque es igual que una prueba de hipótesis, solo que los cálculos, formularios, eso ya es diferente. Mañana se los voy a explicar, van a ver, no es nada complicado tampoco. ¿Sí? Ya. Bien, entonces nos Ya, vemos Miriam. el día de mañana. Buenas noches, Gracias. chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos. Chao.